eso recibe nuestra alabanza, Señor. Justicia y en la cruz de nadie más dependeré, solo en tu nombre confiaré. Una vez más, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe, justificado por la fe, justificado por la fe. Solo a través de tu Hijo Jesús, Señor, podemos venir sin mancha delante de ti. Tú puedes vernos limpios, sin maldad, sin mancha alguna. Gracias, Señor, por tomarte el trabajo de limpiarnos, de levantarnos cuando nos caímos, de estar ahí, Señor. Danos unas vestiduras limpias, sin mancha. Esas mismas vestiduras, Señor, son las que tú vas a ver en nosotros cuando nos presentemos delante de ti. Vamos a estar sin mancha y sin arruga delante de ti, porque gracias a que hemos sido justificados por la fe.
¿quién soy yo? Que el Señor de la creación conoce bien quién soy y le importa mi dolor. ¿Quién soy yo? Eligiera alumbrar a mi errante corazón. No se trata de quién soy, sino lo que has hecho en mí. No se trata más de mí, sino por quién eres tú. Soy flor que se desvanece, hoy aquí no sé mañana, una ola que en mar arroja, va por el viento y aún escuchas cuando clamo, tú me atrapas cuando caigo y me dices lo que soy, tuyo soy. ¿Quién soy yo? Que tus ojos que me ven y me miran con amor, me hacen levantar. ¿Quién soy yo? Que la voz que calma el mar y traspasa la tormenta, calma hoy mi tempestad. No se trata de quién soy, sino lo que has hecho en mí. No se trata más de mí, sino por quién eres tú. Soy flor que se desvanece, hoy aquí no sé mañana, una ola que el mar arroja, va por el viento y aún escuchas cuando clamo, tú me atrapas cuando caigo y me dices lo que soy, tuyo soy. No se trata de quién soy, sino lo que has hecho en mí. No se trata más de mí, sino por quién eres tú. Soy flor que se desvanece, hoy aquí no sé mañana, una ola que el mar arroja, va por el viento y aún me escuchas cuando clamo, tú me atrapas cuando caigo y me dices lo que soy, tuyo soy. Tuyos somos, Señor. Gracias porque tú no nos miras con nuestros errores, nuestras imperfecciones, sino que siempre estás allí para levantarnos, para animarnos. Gracias, Padre, porque tú conoces lo vulnerable que somos todos y lo frágiles que podemos ser. Pero el Señor mira nuestro corazón. A eso es lo que a Él le importa. Él mira lo frágil que tú puedes ser. Tú puedes tener cualquier debilidad, pero el Señor aún así te ama y te mira con amor. Vamos con nuestras palmas a gozarnos en esta noche y alabar al Señor con alegría. Te alabamos y
día nuestra fuerza está en ti. Tu presencia. En tu presencia no hay temor para seguir. Día a día, una vez más. Día a día nuestra fuerza está en ti. Tu presencia no hay temor para seguir. Para seguir. Hosana, Hosana, eres el Dios que salva, digno de alabanza. Te alabamos, te alabamos y miramos a ti, solo a ti. Esa vida que anhelamos a ti, solo a ti. Día a día, nuestra fuerza está en ti. Tu presencia no hay temor para seguir. Hosana, 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 eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, tu voluntad, oh Cristo, quédate con nosotros. Hosana, 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 Tú eres grande, Señor. Esperamos tu venida con gozo, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, y tu palabra es dulce, Señor, en nuestro paladar. Y quiero, Señor, que esta noche tu Espíritu Santo sea hablándonos y quitándonos cualquier venda que tengamos en nuestros ojos o cualquier ceguera que podamos tener espiritualmente, que no nos deje entender, Señor, tu palabra. Y que seas claro, Señor, para poder deleitarnos hoy en lo que tienes para decirnos. En el nombre de Jesús, amén. Yo les invito a que nos saludemos en este momentico. Vamos a cambiar un poquito el orden. Salga de su puesto y vamos a darle un saludito a nuestro hermano.
Buenas noches, nos vamos ubicando por favor. Por favor nos vamos ubicando. Bueno, buenas noches hermanos. En estos momentos vengo a recordarles los anuncios que tenemos para el resto del mes. Recordemos la oportunidad que tenemos de venir a orar los lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la mañana. Aprovechen esta gran oportunidad y privilegio que el Señor nos da. Quienes tengan la posibilidad de hacerlo, hagamos el esfuerzo de hacerlo. Recordemos que es a las 6:30 de la mañana. El sábado 17 de mayo a las 7 de la mañana vamos a tener, es decir, a las 7 o a las 8. A las 7 de la noche, perdón. Siempre me descacho, pero es para ver si están atentos, no es para nada más. No se pierdan, es de verdad una gran oportunidad aprender consejos prácticos de cómo no salir corriendo en nuestro matrimonio. Y el gran honor de que estos consejos estén basados en la Biblia, ¿no? No son consejos psicológicos, no es nada por el estilo, es la palabra del Señor y cómo vivir tanto como un buen esposo como una buena esposa conforme a la voluntad del Señor. Entonces los invitamos el sábado a las 7, ahorita sí, de la noche. Recordemos que próximamente tendremos la salida de parejas a Pradera, ¿no? Que se va a estar recogiendo el dinero para que sea fácil luego pagarlo, ¿no? Va a ser como un ahorro. Y es en Pradera, en el Oasis. Coinonía, el viernes 23 de mayo a las 7 de la noche vamos a tener un tiempo de compañerismo, de esperar en el Señor. Vamos a ver qué nos tiene preparado el Señor, orar, esperar en Él y disfrutar de como hermanos, estar aquí reunidos y deleitándonos en la presencia del Señor. Reunión de servidores, un corazón para servir, sábado 31 de mayo del 2014 a las 4:30 de la tarde. Había una frase para los servidores que vi en internet, es algo pues extremo, pero es una verdad también, que decía: si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Y si le hayamos sentido en el Señor, qué mejor gozo que el que nos dé el privilegio que le sirvamos al Rey de Reyes. Me pareció una frase bonita. Los lunes, las mujeres que están asistiendo a las cárceles ha sido una bendición para estas mujeres que les lleven la palabra del Señor, y les recordamos que son los días lunes. Hombres de palabra, los martes a las 7 de la noche. Es una gran bendición que los hombres que estamos asistiendo a esta reunión se ha mantenido firme el grupo, no ha sido inconstantes, sino que por el contrario estamos perseverando en la palabra y viendo en realidad cómo Dios nos puede usar. Recordemos que son todos los martes a las 7 de la noche. Igual Mujeres Reales, también en el mismo horario. Este martes les toca, la reunión de ustedes son cada 15 días, como ya lo saben. Este martes les corresponde venir a las 7 de la noche.
Recuerden los devocionales los días miércoles a las 6:30 de la mañana. Quienes no tengan la posibilidad de venir aquí, recuerde que hay varios medios para poder escuchar el devocional: en el blog, en YouTube, en Facebook. No hay disculpa para perdérselo, y ha sido de gran bendición. Para los jóvenes, no permitas que el ruido del mundo te impida escuchar la voz del Señor. Recuerden que tienen su reunión los sábados a las 6 de la tarde. Aprovechen este espacio que también el Señor se los ha dado, y en vez de estar por allá llenando en sus mentes lo que muestra el mundo, vengan y se llenan mejor de bendiciones, de lo que el Señor tenga para ustedes. Recuerden que tienen el campamento los jóvenes en junio del 21 al 23. Se va a hacer en compañía de, bueno, más bien nos pegamos nosotros a Capilla Cali y vamos a participar en el evento para que le recuerden a sus hijos, o los muchachos que están aquí recuerden decirle a sus padres. Los jueves estamos viendo el estudio del libro de Génesis, el que vamos a ver ahorita, y bueno, vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros. Seguimos con Génesis. Y los domingos el Evangelio de Marcos a las 9:30, y les recordamos la canasta del dador alegre. Recuerden que no es lo que les sobre, sino lo que el Señor les coloca en sus corazones para bendecir a nuestros hermanos. Eso es todo, hermanos. Dios les bendiga y disfruten de este gran estudio. Bueno, voy a darle un par de minuticos. De pronto ir por un cafecito. Les van por el café, se ubican, por favor, y listos con Biblia en mano, capítulo 45 de Génesis. Entonces voy a dar 2 minuticos contados, pero ya, sí. Los que quieren ir por cafecito, y ojalá se ubiquen todos hacia el lado de acá para iniciar. Hola, hola, hola. Sí, bueno. Hola, 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 hola. Sí, sonido. Hola, sí. 1, 2, 3, probando. ¿Me escuchan? ¿Muy suave? ¿O muy bien? ¿O más o menos? ¿O ahí? Génesis, capítulo 45. Muchas gracias. Génesis, capítulo 45. ¿Sí? ¿Mejoró? ¿Se quedó igual? ¿Está bien? Bueno. Es que podemos escuchar la palabra del Señor. Los niños pueden ir a su clase y los adultos hagan más hacia acá. Vamos a empezar nuestro estudio en esta noche. Tenemos la bendición de poder volver a tener el servicio por internet. Entonces es una bendición. Saludamos a los que estén conectados, que sea el Señor bendiciéndolos también allá desde casa y nos permita tener un tiempo bien especial con el estudio de la palabra del Señor en esta noche. Vamos a estudiar entonces la Biblia. ¿Listo? ¿Estamos preparados? Génesis capítulo 45. En mi Biblia tengo: José se revela a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios
y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y serás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en casa del faraón diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, por la riqueza de la tierra de Egipto, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y de pan, comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dijeron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es el señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que yo muera. Señor, gracias por tu palabra. Es una bendición que cada semana nos reunamos a escuchar tu voz, que cada semana, Señor, tenemos un espacio para meditar en tu palabra y conocer más y más de lo que tú tienes para nosotros. Te ruego, Señor, que este capítulo sea recordándonos esos principios que están allí plasmados y que podamos vivir conforme a tu palabra. Es nuestro deseo en esta noche. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la autoconfianza que mostraron los hermanos de José. Recuerdan ustedes muy bien que José ha probado a sus hermanos haciéndolos venir hasta Egipto, ¿no? Y él les ha pedido que tienen que traer a Benjamín. Sí, recuerdan ustedes que Jacob no quería dejar ir a su hijo Benjamín y todo el tema, pero ya luego cuando llegan con Benjamín ahí, José sigue probándoles y les dice
que le mete la copa en el costal de él, en el saco de Benjamín, y le dice que por qué le han robado su copa, y Judá hace una defensa y dice que cómo se le ocurre que ellos nunca harían algo así. Y hablábamos acerca de la autoconfianza que los hijos de Jacob tuvieron delante de José. Y veíamos cómo la autoconfianza puede llevarnos a terrenos peligrosos, a creernos tan buenos en muchos aspectos y a decir palabras que son absolutos y que le corresponden a Dios, como nunca haré tal cosa. ¿Sí? De hecho hay algo que dice nunca digas nunca, ¿sí? Porque generalmente tenemos un deseo de no hacer algo incorrecto, pero solo el Señor es el que tiene la capacidad de cumplir esos absolutos. Nosotros nos quedamos cortos. Y también vimos cómo quedaron presos con los dichos de su boca, ¿no? Habían dicho que si la persona en la que encontraran la copa, esa persona debía morir, y que todos iban a ser siervos de José en ese momento. Ellos desconocían lógicamente que la copa estaba en el saco de Benjamín. Imagínense que Benjamín tuviera que morir. Jacob, ese era el hijo amado, el hijo menor de Jacob, el hijo que tenía Jacob, el último hijo, el cual amaba, era algo terrible. Pero Judá ha presentado una defensa muy chévere. Judá fue quien le dijo a sus hermanos que por qué no vendían a José, pero ahora Judá es quien sale a defender a Benjamín y dice que si Benjamín es el que tiene que morir, pues que él intercambia su vida. Y entonces José, imagínense escuchando a su hermano Judá, quien fue el que propuso venderlo. Pensemos por un momento el corazón de José, ¿no? José está consternado y está lleno, ya en un momento, cuando él los ha visto, él ha habido momentos donde él se ha sentido con ganas de llorar, pero él se aleja de ahí y va y llora aparte. Pero en este momento ya no puede más. El pasaje nos dice que ya él se ha dado cuenta, José se ha dado cuenta que sus hermanos realmente no son los mismos que eran antes, ¿sí? Y entonces aquí es donde viene algo muy dramático. Viene el drama de cómo José se da a conocer a sus hermanos. Lo interesante de este capítulo, cuando José se da a conocer a sus hermanos, es que ocurre de una manera dramática y nos deja ver de alguna manera una fotografía de la manera en que fue dramático cuando el Señor se dio a conocer a algunos de nosotros o a la mayoría de nosotros. Quizá la mayoría de nosotros, cuando el Señor se dio a conocer a nuestras vidas, nosotros estábamos como los hermanos de José, no estábamos pensando en el Señor, ni siquiera le estábamos buscando, pero Él, de una manera dramática, como se le apareció al apóstol Pablo, vino y se presentó a nuestras vidas. ¿Sí? Piensen en esto, los hermanos de José no están pensando en José, de hecho para ellos José puede estar muerto, ¿sí? Ellos no están ni buscándolo tampoco. Bueno, recordamos que lo vendimos a los madianitas y vino a parar a Egipto. ¿Por qué no preguntamos tan siquiera dónde está él? O sea, los hermanos de José cometieron el delito y no están interesados en saber si José vive aún. ¿Y saben qué nos muestra esta fotografía? Nos muestra, recuerden ustedes que hemos hablado que José se parece mucho o es un tipo de Cristo para nuestras vidas. ¿En qué aspecto? Así como José de una manera dramática se ha dado a conocer a sus hermanos, así Cristo se hizo conocer o se nos presentó a nosotros. A veces de una manera incorrecta nosotros decimos, cuando yo conocí a Cristo, error. ¿Sí? Cuando yo encontré a Cristo, teológicamente es incorrecto, porque realmente nosotros no le estábamos buscando a Él, pero Él sí nos ha traído con cuerdas, con lazos de amor, y Él se ha revelado a nosotros. Y hay un pasaje que describe muy bien esto, y quiero que me acompañen a leer Gálatas capítulo 4, verso 9, la parte A de Gálatas. Gálatas 4:9, la parte A dice, más ahora conociendo a Dios. Pero el apóstol Pablo corrige, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios.
Es Dios quien nos conoce a nosotros. Recuerden, otra cosa que lo hace muy dramático. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que José vio por primera vez a sus hermanos después de tantos años? Recuerden que ha pasado aproximadamente 22 años desde que José, siendo un joven de 17 años, fue vendido a la edad de 30 años, ¿sí? A la edad de 30 años, de 17 a 30, hay 13 años, fue nombrado el segundo hombre después de Faraón. Y aquí en este relato dice que va el segundo año de hambruna, o sea que ya han pasado 7 años, 13 y 7 años de abundancia, 20 años, y esos 2 años que han pasado de escasez, 22 años, y faltan 5 años. Pero recuerden que cuando empezaron los años de escasez, cuando hubo hambre sobre la tierra, fue cuando sus hermanos, Jacob le dijo a sus hermanos que fueran a Egipto, que allá había alimentos. ¿Estamos o no? Él los vio hace 2 años y les dio alimentos y los probó. Él lleva probándolos durante 2 años a ellos. Y José ha tenido que guardarse lo que está sintiendo de querer a primera vista, después de tantos años de ver a sus hermanos, de lanzarse, besarlos, abrazarlos. Y él se está guardando todo esto. ¿Por qué? Porque él ha sido usado por Dios para llevar a crecimiento y para mirar si sus hermanos realmente tienen un fruto de arrepentimiento. José realmente se ha dado cuenta que sus hermanos son totalmente distintos. Y aquí es donde José se da a conocer a ellos. ¿Sí? Entonces es dramático porque han pasado 2 años donde él ha tenido que guardarse. Imagínense ustedes guardándose durante 2 años que tienen al lado a alguien, un secreto de alguien o de algo que tienen que revelarle a esa persona, pero que no es el momento de revelarlo. ¿Sería capaz usted de guardarse 2 años eso? ¿Sí? Pero entonces lo dramático, él se da a conocer a ellos, y es él quien los conoce a ellos, pero ellos ni siquiera saben quién es él. Y miren aquí, vamos a encontrar unas características muy particulares de José, muy especiales, y que sería una bendición que nosotros pudiéramos colocarlas en nuestro corazón. La primera es, José era un hombre con emociones y sentimientos, pero no era un hombre emocional. ¿Qué quiero decir con esto? José era un hombre con sentimientos como usted y como yo, con emociones como usted y como yo, pero no era un hombre emocional. Y usted podría decir, bueno, ¿y qué pasa con esto? Miren lo que nos dice allí, verso 1 al 3. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, Génesis 45, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. No quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Aunque la Biblia no nos presenta a un José emocional, ¿de qué estoy hablando? Un José emocional o una persona que es emocional, es aquella persona que está guiada por sus sentimientos y por sus emociones. Y aunque es una bendición que Dios nos ha dotado con sentimientos y con emociones, Dios no quiere que nosotros seamos emocionales, ni que nuestros encuentros con Él sean emocionales y pasajeros. No sé si me hago entender, pero muchas veces hay personas que basan su relación con Dios en las emociones, pero no o en sus sentimientos, pero no basan su relación con Dios en lo que Dios dice de Él, en la verdad de la Biblia. Y esto es muy importante, porque los sentimientos no son malos. De hecho, Dios los puso para nuestro beneficio. Lo malo es cuando nos dejamos guiar siempre por las emociones. ¿Sí? Si usted es una persona que se deja llevar por lo que siente todo el tiempo, yo le digo que es muy peligroso. Está en terrenos muy peligrosos. Porque no podemos dejarnos de llevar por lo que siento. Miren esto, no siempre lo que sentimos es la verdad, pero la verdad será verdad aunque yo no sienta nada. No siempre lo que yo siento hacia algo es verdad, ¿sí? Pero la verdad será siempre la verdad aunque yo no sienta nada. Un ejemplo, Dios es real aunque yo no lo sienta. Dios existe aunque yo no lo sienta. Dios me ama aunque yo no lo sienta.
La Biblia, la palabra de Dios nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, y podríamos cambiar la palabra mundo por mi nombre. Pero no lo siento, pero eso no significa que no sea verdad. La verdad de Dios es que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero que no lo sienta, eso no significa que no sea verdad. La verdad de la palabra de Dios no puede ser refutada porque usted sienta o no sienta. Dios es fiel, así usted no sienta que Él es fiel. ¿Cuántas veces usted ha sentido que Dios no es fiel? Yo he sentido muchas veces eso, pero eso no es la verdad. Yo me puedo sentir así, y en mi oración puedo llegar así delante de Dios, pero cuando yo voy a la palabra, me doy cuenta que no es verdad. Cuando yo medito en lo que Dios dice en su palabra, me doy cuenta que yo estoy en un error, que mis sentimientos están mal, y que tengo que pedirle perdón muchas veces al Señor. ¿Sí? Por sentir lo que estoy sintiendo, o simplemente decirle, Señor, me siento así, pero no es la verdad, y quiero salir de allí. Entonces me encanta, porque vemos a un hombre llorando a gritos, ¿sí? Pero no vemos a un hombre emocional. ¿Por qué decimos esto? Por el contexto de José. ¿Conoce usted una persona emocional? Es como las olas del mar, ¿sí? Que van y vienen. Una persona emocional, imagínense que una persona fuera al trabajo de acuerdo a sus emociones. ¿Cuántas veces han sentido ustedes que no tienen ganas de ir a trabajar? Imaginen que usted diga, no siento ir a trabajar, pues no voy a trabajar. Y cuando llegue el jefe y lo llame, hola, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? Te estábamos esperando, aquí hay gente que te está esperando, la reunión, tal cual. No, jefe, es que yo sentí que hoy no debía ir a trabajar. Pero saben, a veces, pero somos tan serios muchas veces para temas de nuestra vida diaria, pero a veces no somos así de serios para tratar con Dios y para tener una relación con Dios. A veces sentimos que no es importante venir a la iglesia y no vengo. No, es que yo siento que esa reunión no es tan importante. Simplemente es porque es una reunión donde estudiamos la palabra de Dios, es importante. Porque lo que hablamos es la verdad de Dios, no estamos hablando de la verdad del pastor, ni aquí vengo a contarles cuentos, ni vengo a contarles cómo me fue en esta semana, ni venimos a hablarles del Señor y su palabra. Y por eso es importante. ¿Sí? José no pudo contenerse. ¿Saben qué significa la palabra contenerse ahí? José no aguantó más. ¿Se imaginan el nudo que tenía este hombre? Y lloró, gritó, que todo el mundo se dio cuenta del llanto que este hombre estaba teniendo. Ahora, ¿por qué estaba llorando? Pero antes de eso, ¿saben qué me llama la atención? ¿Qué fue lo que hizo José antes de llorar? Él no aguantó, pero antes de llorar, hizo salir de su presencia a todo el mundo. ¿Y saben quiénes estaban incluidos ahí? Todos los siervos egipcios que él tenía, aún hasta el más alto consejero egipcio tuvo que salir de ahí. Y esto hay un principio bien interesante. Todo el mundo salió y José ha quedado solo en el recinto enfrente de sus 11 hermanos. Y apenas se da cuenta que ha quedado solo, allí ya estalló y se puso a llorar. Y saben, pensaba en esto. José solo lloró cuando estuvo solo con sus 11 hermanos. Y como una aplicación, tú debes saber delante de quién lloras muchas veces. Hay personas que si tú vas y lloras delante de tu jefe, eso va a ser una victoria para él. Y eso va a hacer que él se burle de ti. Muchas veces tú vas y lloras con alguien del mundo, o le lloras a alguien del mundo, o lloras por el mundo, pero cuando tú estás llorando, esa persona no llora contigo, sino que esa persona se alegra de tu sufrimiento, porque tu fracaso es la victoria de él. ¿Y sabes? Esto nos enseña que nosotros delante de quién debemos llorar. Primero nos debemos llorar delante de Dios, pero también debemos llorar
con nuestros hermanos, delante de nuestros hermanos. A veces nos guardamos esas cosas, pero es uno de los deberes cristianos. Yo no sé si ustedes lo sabían. Está en Romanos 12:15. ¿Alguien sabe cuál es ese deber cristiano? Romanos 12:15. Habla uno de los deberes cristianos. O sea, ¿por qué estamos aquí? Romanos 12:15 nos dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es un deber que si un hermano llora delante suyo, ¿usted qué debería hacer con él? Llorar. Sería muy triste que si un hermano de nosotros está llorando, usted en su corazón tenga un fresquito y usted diga: uy, qué chévere que esté como está así, porque eso muestra mucho de su corazón hacia esa persona. Ahora, si usted tiene un fresquito de saber que él está llorando, pero porque usted viene orando por él y Dios lo ha quebrantado en algo, y usted dice: sí, Señor, gloria a Dios porque estás trabajando en su corazón, chévere, ¿no es cierto? Pero si alguien viene y llora delante tuyo, tú lo que deberías hacer es llorar con él. Si alguien está contento porque tuvo un triunfo esta semana, tú lo que deberías sentir es gozo con esa persona. Es un deber cristiano. Y cuando José se desinhibió delante de sus hermanos, lo estaba haciendo en el lugar apropiado y con las personas correctas. ¿Saben? Muchas veces nosotros lloramos, pero lloramos a las personas que no merecen que nuestras lágrimas vayan a esas personas. No merecen que esas personas nos vean en esa situación, porque pueden abusar de esa situación o pueden hacernos doler más nuestro corazón. Él hizo salir a todas estas personas. ¿Se pueden ustedes imaginar la cara de los hermanos de José? Hasta aquí, si ustedes se dan cuenta, los hermanos de José no saben que el que está llorando es su hermano. Ellos piensan que el que está llorando es Safnat Panea, ¿sí? El segundo hombre más importante de Egipto. Lo ven ahí llorando y ellos dirán: ve, ¿y este qué le pasó? Ellos todavía no saben quién es el que está llorando y por qué está llorando. Imagínense, José, ¿por qué está llorando? José está llorando termina de escuchar el discurso de Judá, donde dice: Benjamín me lo voy a llevar y ustedes se tienen que ir, yo no sé, pero este muchacho aquí se queda porque él tenía mi copa. Y Judá dice: me perdona, y le cuenta toda la historia, ¿no? Usted nos preguntó que teníamos un papá, que teníamos hermanos, y nosotros no pensábamos que usted nos iba a dar a los hermanos, y mi papá se muere donde nos llevemos, y no lo vamos a dejar, déjenos a todos, pero este muchacho se va con nosotros, lo que sea. José está viendo un cambio. José ha visto que le ha puesto más alimento a su hermano menor, al hermano menor y al amado, y ellos no han hecho nada indebido. Sí, los ha probado todo el tiempo. Ahora José estalla de ver que sus hermanos han cambiado. Miren ahí verso 3, cómo José se da a conocer a sus hermanos. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Imaginen cómo les cayó a esos hombres. Este hombre está llorando y luego les dice: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Lo primero es que ni siquiera les dejó asimilar la noticia. Están llorando y ellos todavía no saben quién es el que está llorando. Y luego les dice: yo soy José. ¿Mi papá cómo está? Y estos madres quedan ahí paralizados. Apenas están asimilando. Y miren lo que están asimilando, porque el contexto nos lo va a dejar saber. Ellos están asimilando bueno, si este José, qué alegría que él sea José, porque eso quiere decir que cuando lo vendimos ya no está muerto, y al menos sabemos que no está muerto, y eso puede aliviar un poco las cargas de nuestra conciencia. Pero por otro lado, si él es José y es el segundo hombre más importante de Egipto, quiere decir que este hombre se va a vengar de nosotros y nos va a hacer de todo. Es lo que están pensando, están procesando ese baldado que José acaba de decirles. Yo soy José. Y les pregunta: ¿vive aún mi padre? Y ellos, yo me imagino que están pensando: ¿a qué hora nos va a hacer algo aquí? Sí, quedaron en shock. Entonces quedaron imposibilitados de poder responder. Esos segundos tuvieron que ser muy amargos
para los hermanos de José por la culpa de su pecado. Versos 4 y 5. Vamos a ver cómo José perdona a sus hermanos. Entonces vemos a José, un José que tiene emociones, sentimientos, pero no es controlado por sus emociones. ¿Sí? Como creyentes no podemos ser controlados, guiados por nuestras emociones, sino guiados ¿por qué? Guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Verso 4 y 5, José perdona a sus hermanos. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. ¿Qué es lo primero que hace José? José lo primero que le dice es, da el primer paso de la reconciliación. Recuerden, ¿quién fue el que se acercó para reconciliarnos con Dios? Jesucristo fue el primero que dio el paso para la reconciliación. Jesucristo es el que toma la iniciativa de reconciliarnos con el Padre. ¿Quién es el que está tomando la iniciativa aquí para reconciliarlos unos con otros? José. Y él les dice: acérquense a mí. ¿Sí? Él se descubre ante ellos y les dice: acérquense a mí. El verdadero perdón destruye los muros que fueron creados por el pecado. Y eso es muy importante. Si tenemos algo contra alguien y hemos levantado algunos muros imperfectos, muros de envidia, muros de contienda, muros de indiferencia, muros de enojo, ¿sí? Durante 20 años estaban esos muros que los dividían. José derribó esos muros cuando se muestra a ellos y cuando les dice a ellos: hey, acérquense a mí, no les voy a lastimar ni les voy a hacer daño. Yo he decidido perdonarlos, es lo que José está diciendo implícitamente. Miren ahí cómo les dice. Ahora, ¿cómo se perdona? Mucho cuidado cuando vayamos a hacer un proceso de perdón, no tapemos las cosas con tierrita, ni las dejemos ahí, sino que profundicemos y vayamos a la raíz del problema. ¿Cuál era la raíz del problema? Ellos habían cometido un pecado contra su hermano. ¿Cuál había sido ese pecado? Vendieron a su hermano. ¿Sí? ¿Y qué está diciendo José? José le está diciendo: ustedes me vendieron. Les da el nombre del pecado que ellos habían cometido. Vamos a hablar de esto. Ustedes me vendieron, pero Dios tomó eso que ustedes hicieron mal y lo convirtió para bien de mi vida. Pero noten cuál es el proceso. Primero me acerco. Segundo hablo del problema. Toco la raíz del problema. No tratar como dejar las cosas allí. Y ese es un principio. Cuando vayamos a arreglar relaciones familiares, entre esposos, entre hijos, entre familia, con amigos, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos. Estamos rompiendo con todo lo que nos separa. Paso número 2. Hablemos de aquello que nos tiene divididos. Sí, no tratemos de taparlo. No tratemos de, no sé, como de hacernos los de la vista gorda. ¿Sabes qué? No pasó nada. No, sí pasó algo. José le está diciendo: ustedes lo que hicieron fue terrible. Ahora, está trayendo el pecado no para restregarlo, pero sí para borrarlo, para perdonarlo, para enterrarlo. ¿Sí notan lo que está pasando? ¿Y cómo sabemos que está pasando esto? ¿Cómo sabemos que es un genuino perdón? Porque primero se acerca a ellos, no hay rencor de parte de José, les habla de su pasado, de su pecado, pero ahora les dice lo que Dios hizo con su vida. Y saben, ese es el tercer punto del perdón. Para que haya un verdadero perdón, Dios debe estar en medio. ¿Sí? No solamente las emociones a flor de piel, llorando. A veces lloramos. ¿Y qué pasa cuando lloramos? Y a veces me pasa mucho cuando hablo con mi hija Gabriela, me dice: perdón, y me siento arrepentida, y lloro. Y le digo: Gabriela, está llorando. Pero al minuto está volviendo a hacer lo mismo que me acabo de decir, que perdón. Entonces, ¿quién es el que debe estar ahí en medio de ese perdón? Dios. Dios debe traer convicción en cada corazón.
Y cuando hablamos de la situación, debe haber esa convicción de un genuino arrepentimiento, de parte y parte, para que haya un verdadero perdón. Eso es muy importante. Entonces, estamos viendo que José era un hombre que tenía emociones, pero no era emocional. José es un hombre que perdona. ¿Cómo estamos nosotros con el perdón? ¿Sí? Y lo otro, José da testimonio a sus hermanos. ¿Cómo estás tú con el testimonio? Versos 7 y 8. Dios me envió delante de vosotros para preservaros, posteridad sobre la tierra, y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Sí? Entonces, como les decía, José no ha disminuido la gravedad del pecado de sus hermanos, pero sin embargo él vio el propósito de Dios. ¿Se acuerdan que José de alguna manera vio el propósito de Dios en todo, y que el propósito de Dios era más grande que el mal que sus hermanos quisieron hacerle? ¿Se acuerdan que en la vida de José hemos visto Romanos 8:28? ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 8:28? Es algo que no podemos olvidar. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Mas todos los que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, conforme a los que según su propósito han sido llamados. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8:28. José es un hombre que mira de las circunstancias adversas un ¿para qué?, en lugar de estarse quejando y estar preguntando un ¿por qué? Sí, en lugar de quedarse ¿por qué?, José mira un ¿para qué? Y José está diciendo, mientras ustedes me vendieron, Dios usó esto para tener con vida a muchas personas. Aunque José no había leído Romanos, sí tenía relación con Dios, quien le reveló este principio miles de años antes que fuese escrito por el apóstol Pablo. Y es que todas las cosas, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Miren que nos dicen, sabemos que a los que aman a Dios, las cosas buenas le ayudan para bien y las cosas malas no. Todas las cosas, tanto buenas como malas, nos ayudan para bien, pero solo aquellos que amamos a Dios. ¿Sí? A los que conforme a su propósito somos llamados. ¿Eres de los que le preguntas al Señor ¿por qué o para qué? José dice, ustedes me vendieron, pero fue Dios quien me trajo acá para darles vida. Todo el sufrimiento de José fue con un propósito. Y aquí vemos cómo Dios usa el sufrimiento de unos muchas veces para bendición de otros. ¿No les parece a ustedes tenaz? Que unos tengan que sufrir para bendición de otros. A mí me parece tenaz esto del plan de Dios. Que haya desprendido a un joven de 17 años, que se lo haya llevado a otra nación, a otra lengua, durante más de 22 años, para bendición, lógicamente de su propia vida, pero para bendición de otros. ¿No le parece a ustedes que de alguna manera podría tener un título como que de injusticia? ¿Y qué hizo para que tenga que sufrir para que estos sean bendecidos? Pero no se dan cuenta que ese es el plan de Dios para muchos. La sangre de muchos, la vida de muchos mártires fue el abono para que otros tuvieran vida eterna. Y esa es la historia y se repite. Juan el Bautista fue un hombre que fue decapitado y muchos mártires, pero su sangre fue el abono, fue el fertilizante para que otras semillas pudieran tener vida eterna. Y a mí me parece sorprendente esto, pero es bueno preguntarnos ¿por qué llegó José a Egipto? ¿Fue por el pecado de sus hermanos o por el buen plan de Dios? ¿Por qué llegó José a Egipto? ¿Por el pecado de sus hermanos o por el buen plan de Dios? Ambas respuestas son correctas. Por el pecado de sus hermanos, Dios usando a unos como vasija de deshonra
y a otros, usándolos como vasija de honra. Y aunque ellos fueron usados para los propósitos de Dios, al vender a José para que fuera a Egipto, no significaba que ellos estaban siendo aprobados. Interesante, ¿no? Y ahí encontramos las dos cosas. ¿Por qué José llegó a Egipto? ¿Por el pecado de sus hermanos o por el buen plan de Dios? Por ambas cosas. Pero lo que predominó en la vida de José, él no vivía frustrado ni amargado, él vivía pensando ustedes hicieron esto contra mí, pero Dios lo ha usado para bien, para dar vida. José era una víctima de los hombres, pero Dios le dio la vuelta para su gloria. Nada de esto fue para una pérdida. Noten esto. ¿Se dan cuenta? Sufrimiento sí, pero ¿fue para pérdida? No, fue para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios en la vida de José, para la gloria de Dios en la vida de Jacob, para la gloria de Dios en la vida de los hermanos de José. ¿Cuántas personas fueron afectadas a través del sufrimiento de José? Toda una nación. 70 entraron y salió una nación. Pero un hombre tuvo que pagar ese precio. Y quizá ese hombre o esa mujer que tienen que pagar el precio para que tu familia sea salvo, quizá eres tú. Duro, ¿no? Pero uno tiene que pagar el precio. Es el plan de Dios. Funciona así. En algunos casos lo hace de esa manera. Lo hizo con José. Y José lo tenía claro. José no se quejó por su sufrimiento, pero sí alabó a Dios. Porque aquí vemos esas palabras que le dan la gloria a Dios. No vemos un hombre quejándose, sino un hombre alabando a Dios. ¿Sí? Recuerden que si esta familia no va a Egipto, entonces hubiesen mezclado entre tribus paganas de la tierra prometida y hubiesen dejado de ser un pueblo distinto. Recuerden que el plan de Dios, ¿cuál era? El plan de Dios era traer a la tierra, a la nación o a los hebreos, meterlos a Egipto. Porque recuerden ustedes que cuando dice que José comió y dice que no comió con los egipcios y los hebreos no comieron juntos, porque los egipcios eran separatistas de alguna manera. Entonces Dios tenía un plan y era sacarlos a este pueblo de la tierra de Canaán para que no se mezclara con las costumbres paganas de ese pueblo, ¿sí? Y así tener un pueblo totalmente distinto que luego quedó en Egipto para luego sacarlos de allí como su pueblo. Pero ¿saben algo de esto que estábamos hablando? Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. ¿Alguna vez han escuchado esa frase? ¿O han pensado en esa frase? Cuando cosas malas le pasan a gente buena. Bueno, es un libro de un rabino llamado Kushner. Este libro vendió muchos ejemplares. ¿Y saben qué dice? El tema principal del libro es decir que Dios es todo amor, pero no todopoderoso. Que Dios es bueno, pero no es soberano. Así que cuando suceden cosas malas a la gente buena, es porque los eventos están fuera del control de Dios. ¿Qué aconseja este rabino Kushner? Aconseja a sus lectores a aprender a amar a Dios y perdonarlo a pesar de sus limitaciones. Pero esto realmente no es lo que la Biblia enseña, hermanos. Tremendo, ¿no? Entonces muchas personas andarán por el mundo sufriendo y preguntándose, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Partamos desde un principio, no hay bueno ni uno solo. Todos somos culpables. Pero entonces anda buscando y anda preguntando, ¿y qué se encuentran? Se encuentran con un libro de un escritor y se van a leer esto. Y dice, aprende a amar a Dios aunque Él no es todopoderoso. Cuando acabamos de ver que una de las cosas que dijo Jacob cuando envió a sus hijos hacia Egipto con Benjamín, dijo, el Shaddai, el todopoderoso, el todo suficiente, vaya con ustedes. Y entonces una persona que lleva esa pregunta sufriendo dice, ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Y se encuentra con este libro y cae en un error terrible, y lo que hace de alguna manera es mirar algo que la Biblia no enseña. Lo tenaz de este libro es que vendió más de 500,000 de copias. ¿Se imaginan?
500,000 ejemplares, 500,000 personas leyendo esta basura, y la basura se encarga de alguna manera de contaminar a otros, porque la basura contamina, tiene ese poder contaminante, y entonces ya empieza a contaminar mentes de niños, de más personas, de más familias, que crecen con un pensamiento que Dios no tiene todo bajo control, que Dios no es todopoderoso y que hay que aprenderlo a amar a pesar de a pesar de sus limitaciones. Pero ¿qué pasaría si esas personas leyeran la palabra de Dios y se encontraran con lo que dijo José? ¿Qué dijo José? Ustedes me vendieron, me pasaron cosas malas, porque era el hijo favorito de mi padre, y aún siendo el hijo favorito de mi padre, no hice nada malo para que me pasaran, siendo bueno me pasaron cosas malas, pero saben, Dios usó lo malo y lo convirtió en bueno, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Esa sería la respuesta para una persona que anda por el mundo sufriendo. O quizá, ¿qué tal si estas personas se encuentran y van por allá y leen el libro de Job? ¿Han visto a Job? Lo que le ocurrió a Job. ¿Qué le pasó a Job? Perdió todos sus bienes, sus hijos murieron, su salud fue deteriorada, que se rascaba con un tiesto porque le dio sarna maligna. ¿Y saben qué dijo Job en el capítulo 1, versículo 21 y 22? Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y dice que con estas palabras Job nunca atribuyó despropósito alguno hacia Dios. Y usted podría leer el primer verso del libro de Job y dice que no había un varón sobre la faz de la tierra como era Job. Un hombre bueno que le suceden cosas malas. Y aquí está la respuesta. ¿Por qué ocurrió? Plan divino de Dios. Y dentro de ese plan, pero termina el capítulo 42 de Job, y encontrarán cómo el estado posterior de Job fue mucho mejor que el primero. 7 veces más de lo que tenía, Dios lo multiplicó. ¿Cómo fue el estado posterior de José? Muchísimo mejor. ¿Qué tal si leyeran al apóstol Pablo? Cuando gente buena le pasan cosas malas. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le pasaron cosas muy malas. Pablo dijo, para mí el morir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir, ganancia. Ahí está la respuesta, hermanos. Y es lindo cuando podemos encontrar la respuesta de situaciones en la palabra de Dios. Verso 8. Así pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. José se dio cuenta de que Dios gobernó su vida, no los hombres buenos ni los hombres malos, ni las circunstancias, ni mucho menos el destino, sino Dios quien estaba en control y está en control de todo. Wow, se me fue el tiempo. Y vamos en el verso 8. Vamos a meterle el acelerador. ¿Listo? José sabía que Dios tenía el control de todo. Pero vamos a seguir leyendo de los versos 9 al 14. Ya lo leímos. José envía a sus hermanos para que le avisen a su padre todo acerca de él. ¿Qué le dice? Vayan donde mi papá y cuéntenle todo lo que yo he vivido. Díganle todo lo que he ganado, díganle toda mi gloria, dice en el verso 13. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa a traer mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de sus hermanos y todo. En pocas palabras, ¿qué está pasando allí? ¿Qué nos mandó a hacer? ¿Qué mandó a hacer José a sus hermanos? A que contaran ¿qué? Buenas noticias de lo que pasaba con él. ¿A qué nos ha mandado Jesucristo a nosotros? A contar las buenas noticias. De las buenas noticias, ¿cuáles son las buenas noticias? Vaya, díganle a mi papá de que su hijo, el que estaba muerto, vive. ¿Cuáles son las noticias que tenemos que ir a darle al mundo? Cristo no está muerto, Él está vivo, Él murió por tus pecados y por mis pecados, y la gloria es mayor.
a tal punto que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están arriba del cielo y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Espectacular, ¿no? Aquí José está diciendo, vayan, den buenas nuevas. Jesucristo nos dice a nosotros, vayan y cuenten las buenas nuevas. Háblenle de mi gloria. Interesante, recuerden que José es como un tipo de Cristo. Interesante que José diga aquí, y cuéntenle a mi Padre de toda mi gloria. Tremendo, ¿no? Me llama mucho la atención esas nimiedades, o esas pequeñeces, esos detalles quizá tan pequeños, de los cuales el Señor tiene control aún en su palabra. Verso 16 al 24. Lo que ocurre en los versos 16 al 24 es que José ahora, Faraón se ha dado cuenta que ha venido, los siervos le han comentado que los hermanos de José están ahí con él y que ha encontrado su familia. Entonces Faraón dice, vaya, mándele a decir que pongan en 10 mulas alimento, dinero, víveres, y que mande a traer a su familia, toda su familia, porque acá le vamos a dar de todo. Solo hay algo que quiero que llamarle la atención a ustedes. ¿Quién es el que está mandando a bendecirles? Faraón. Mucho cuidado cuando escuchamos Faraón, porque Faraón es un tipo de ¿quién? De Satanás, y Egipto es un tipo del mundo. Pero miren lo que está pasando. ¿Por qué a veces no hay problema cuando hijos de Dios van a Egipto, que representa el mundo? ¿Y por qué a veces hay problema cuando hijos de Dios van a Egipto? ¿Por qué a veces será que hay problema cuando hijos de Dios reciben regalos de Egipto, de Faraón? ¿Y por qué será que a veces no hay problema cuando los hijos de Dios reciben regalos de Faraón? ¿Por qué? ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿Saben de qué depende? De estar en la voluntad de Dios. ¿Por qué José estaba en Egipto? Acabo de decirlo. Propósito divino. ¿Por qué Abraham fue a Egipto? Porque tuvo hambre y dijo, nos vamos para allá. Y Dios no le mandó que fuera para allá. Y cuando llegó allá, se dio cuenta que su esposa era muy linda. Ay, ahora me doy cuenta que mi esposa es hermosa. Y entonces voy a ver que es mi hermana. Y porque dijo que era su hermana, Faraón le dio vacas, criados. Y dentro de los criados venía ¿quién? Agar. Y el problema vino. ¿Por qué Dios le dice a Moisés cuando van a salir más adelante, lo vamos a ver en Éxodo, hey, ¿saben qué? Ustedes llevan 300, 430 años aquí. Yo les voy a dejar que salgan el día de la Pascua, tan, comen y todo. Y vayan y le dicen a los egipcios que les den oro y plata, ellos les van a dar de todo. Éxodo capítulo 12, verso 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Sí se dan cuenta? Algunas veces, no siempre, cuando Faraón te está dando algo, es la bendición de Dios, sino una tentación. Pero muchas veces cuando Faraón te está diciendo, hey, toma, tú tienes que preguntarle al Señor, y el Señor ya te ha dicho, no, es que el Señor me dijo. Él fue el que me mandó a pedirle. Miren, ahí le mandó al pueblo a pedir, ¿de quién? De los egipcios. Con Abraham, el problema fue que Dios no le había mandado allá. Y con José, aquí les han mandado a traer provisión y todo. Ahora, ¿quién es el que está bendiciendo? Y como hijos de Dios debemos de pensar en esto. Mucho cuidado en desvirtuar nuestra mirada de el que me da a mí es mi papá. Pero no mi papá Dios, sino mi papá. El que me da a mí es mi mamá, no es que no hay como mi mamá. Miren, es Dios a través de su mamá. Ahora, otra perla preciosa aquí. ¿Saben por qué no hay problema con lo que recibe José? Porque José lo que no ha negociado aquí son sus principios, lo que sí hizo Abraham. Negoció sus principios mintiendo y diciendo que su esposa era su hermana. ¿Se dan cuenta?
la diferencia tan grande que es estar en la voluntad de Dios y estar fuera de la voluntad de Dios? Entonces, ¿por qué Jesús terminó yendo a Egipto cuando estaba bebé? Porque Dios le dijo a José y María que fueran a Egipto mientras Herodes moría, quien era que estaba persiguiendo al niño. ¿Se dan cuenta? Entonces, Egipto es el mundo. No está bien ser parte del mundo. No está bien hacernos amigos del mundo, porque el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero hay que estar en el mundo en algunas ocasiones. Y en algunas ocasiones es Dios quien te va a decir, ve allá. Y no es quizá el mejor lugar, pero es Dios el quien te está diciendo que lo hagas. Y en algunas cosas el Señor te va a decir, hey, pon la mano. Y ese hombre te lo va a dar, y es un pagano, pero es Dios. Pero muy diferente que seas tú tocando en tu primera situación económica, te vayas a buscar al hombre, y más que sea un pagano. Y no es Dios quien te quiere dar esa bendición, y no es Dios quien te está proveyendo. Y como hemos estado viendo, y lo vimos la semana pasada, de la autoconfianza, maldito aquel que confía en su brazo de carne, pero bendito aquel que confía en el Señor. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo súper lindo, provisiones, pero vienen de parte de ¿quién? De Dios, que ha colocado en el corazón de un pagano bendecir a la nación de Israel, a lo que será la nación de Israel, o lo que es la nación de Israel. Terminemos con esto, porque quería llegar aquí, y de esa manera salté muchísimos pasajes para llegar aquí, o sea, resumí, porque la historia es vuelve y cuenta, ¿no? Pero quiero detallar aquí este pedacito, porque este pedacito es una clave muy, muy bonita, que me pareció muy linda del estudio. Ahora la noticia de José llega a oídos de Jacob, 25 al 28, ¿sí? Miren la noticia cómo llegan. Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Pregunta: cuando a Jacob le dieron la noticia de que su hijo había muerto, él no creyó. ¿Por qué creyó Jacob que su hijo había muerto? Porque le llevaron la túnica, ¿no es cierto?, despedazada, manchada de sangre, había una evidencia. Noten eso tan lindo, porque tiene mucho que ver con nuestro Señor Jesucristo y lo que Él nos manda a hacer. Cuando le dieron a muerto había una evidencia, y él creía y estaba convencido que él, de hecho dice la Biblia que él hizo luto por su hijo. Pero entonces ahora le están diciendo que José, su hijo, está vivo, y él no lo creyó. ¿Qué fue lo que hizo que él creyera que su hijo estaba muerto? La evidencia. Pero entonces miren el verso 27 y 28. Y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado, y viendo a Jacob los carros de José, que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Pregunta es: ¿qué hizo que Jacob creyera que su hijo estaba vivo? ¿Saben algo? Solo hasta que sus hijos le contaron las palabras de José y le mostraron las bendiciones que venían detrás de ellos a través de José, entonces él creyó que su hijo José estaba vivo, a pesar de que todavía no lo había visto. Interesante. La única manera de que la gente sabrá de que Jesús está vivo es si decimos sus palabras y les mostramos sus bendiciones a través de nuestras vidas. Papá, José está vivo. Se contristó, se puso a llorar y no creyó. ¿Por qué? Porque él tenía evidencias de que había muerto. Pero solo fue hasta que cuando sus hijos le dijeron las palabras de José, el testimonio, las palabras de José, noten allí, solo hasta ahí, y mostraron las bendiciones que venían tras ellos. Imagínense ver animales cargados, carruajes. Esto es como si en nuestros días una tribu indígena
viera venir unos aviones cargueros, unos aviones, sí, de esos aviones jumbo, llenos de alimentos, de provisiones, más o menos de eso. ¿Hasta qué punto vino? Sin ver, él no había visto a su hijo José, pero ¿por qué creyó? Porque le hablaron sus palabras, allí creyó. Y segundo, porque vio las bendiciones que venían detrás de ellos. Solo la gente sabrá que Cristo está vivo y que vive en nuestras vidas cuando hablemos sus palabras, cuando hablemos su palabra, y cuando la gente pueda evidenciar las bendiciones que están tras de nosotros. Muy importante, dice que creyó sin ver, y así la gente creerá acerca de Cristo. Me pareció muy, muy chévere ese detalle. Entonces, así es como Jacob dice, entonces dijo Israel, que ya no es Jacob, sino Israel, el hijo del pacto, la nación, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Así es como continúa la historia de este reencuentro tan chévere. Veremos la próxima semana cómo ya Jacob emprende camino hacia Egipto, y estamos ya llegando a la recta final de Génesis, y luego estaremos estudiando el libro de Éxodo, la salida de Egipto. Muy chévere. Padre, te damos muchas gracias por este tema tan especial, por este estudio tan lindo que nos regalas en esta noche, donde nos has mostrado características de José que nos animan, nos bendicen y nos enseñan a vivir con las emociones, a poderlas aflorar en algunos momentos, pero no dejarnos controlar por ellas. José fue un hombre de Dios, con emociones y sentimientos, pero no fue emocional. Ayúdanos, Señor, también a perdonar, como José lo hizo, con un corazón sincero, genuino, que rompió con toda muralla que dividía su relación con sus hermanos. También, Señor, te pido que nos ayudes a percibir cuando tú nos estás dando una bendición y cuando es una tentación para nosotros recibir lo que nos van a dar. Y creo que la clave está cuando alguien nos da algo, pero tenemos que comprometer nuestros principios. Nos dan un dinero, pero tenemos que comprometer nuestros principios. Nos dan provisiones, pero tenemos que mentir, decir cosas que no son. Y allí, Señor, nos daremos cuenta que no proviene de ti, porque lo que proviene de ti no podemos poner en tela de juicio los principios que tú nos has dado en tu palabra. También, Señor, al igual que José envió a sus hermanos a dar las buenas nuevas, tú nos has hablado hoy de ir y contar las buenas nuevas. Y al igual, Señor, que Jacob no creyó hasta que no escuchó las palabras de su hijo y las evidencias de las bendiciones en sus hijos. Él creyó cuando vio todo esto. Así, de la misma manera, la gente creerá que tú eres un Dios vivo, que eres real, cuando hablemos tu palabra y cuando a través de nuestra vida mostremos que vivimos una vida de bendición. Y no estoy diciendo que una vida de bendición sea vivir económicamente boyante, pero sí, Señor, tener una vida plena, llena de fruto dentro de nuestro hogar, con dificultades, pero fruto abundante en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar